Muy buenos días, todos y todas. ¿Me escuchan? Espero. Ok, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos el webinar con el enfoque en COVID-19 y mascotas. El día de hoy nos acompañan los profesionales de World Animal Protection o Protección Animal Mundial en español sobre el tema de mascotas en el contexto de la gestión de riesgos de desastres y en particular con un enfoque ante la pandemia de COVID-19. Tenemos dos panelistas más una persona que va a estar contestando las preguntas a través del Q&A en el Zoom y todos son parte del equipo de protección animal mundial. Después de las presentaciones tendremos un breve espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas, pero nuevamente en la pantalla, en la parte inferior, pueden ver un botón que dice Q&A, donde también pueden hacer sus preguntas en línea y una profesional del equipo de protección animal mundial estará contestando. Bien, World Animal Protection, Protección Animal Mundial, es una organización no gubernamental con 14 oficinas y que trabaja en el mundo en 50 países. Cuenta con una gran variedad de socios, tanto personas, comunidades, empresas, gobiernos nacionales y locales, organizaciones intergubernamentales, universidades y agencias de la ONU en campañas de alto impacto para el bienestar y la protección de los animales alrededor del mundo. También estamos desde nuestro equipo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres acompañándoles. Entonces, para el día de hoy, los dos panelistas que tenemos es el señor Gerardo Huertas, que es el director global del programa de animales en desastres de protección animal mundial, que cuenta con más de 38 años de ser parte del equipo y trabaja para proteger a los animales en todo tipo de emergencias, incluyendo, entre otras, operaciones de rescate en situaciones de guerra en Kosovo y Afganistán, en Sri Lanka después del terremoto de 2004, en diversos terremotos, incluyendo el de Haití de 2010, y ante erupciones volcánicas como los del volcán Chaitén en Chile. Es autor de varias publicaciones sobre el tema de manejo de desastres y reducción del riesgo de desastre para animales. Ha liderado la construcción de la primera herramienta de capacitación veterinaria, siendo un curso en línea para la gestión de riesgos para animales en el mundo, conocido como PrepVet, la cual está respaldado por UNDRI y está disponible en inglés, español y portugués del 25 de febrero de este año al 28 de febrero del 2022. Después de Gerardo, tenemos al doctor Juan Carlos Murillo García, que es gerente internacional de respuesta ante emergencias, también de protección animal mundial, que cuenta con más de 2 décadas de experiencia en la práctica clínica veterinaria de especies menores y atención de animales en desastres. Ha sido autor de diferentes gobiernos nacionales y locales en lo que es la prevención de desastres y control de poblaciones de animales de compañía. También fue presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica en 2017 y 2018. Y contestando las preguntas en el chat del Q&A, tenemos a la doctora Melania Gamboa, gerente internacional de animales en comunidades por parte de Protección Animal Mundial, que lidera proyectos relacionados con el manejo humanitario de poblaciones caninas y tenencia responsable de mascotas a nivel global. Es licenciada en Medicina Veterinaria con maestría en Administración de Empresas. Así que paso la palabra a don Gerardo. Adelante, por favor. Gerardo, no se oye. ¿Aló? Sí, ahora sí, adelante. Disculpen. Les decía que todos sabemos de dónde salió esta pandemia, de los tristemente famosos mercados de vida silvestre o mercados mojados que llaman.
Y a raíz de esto, China acaba de eliminar a los perros y a los gatos de la lista de animales comestibles, lo cual es genial. Pero también, y muy recientemente, lanzamos una campaña global para que el gobierno de China finalmente decrete una prohibición total al uso de animales silvestres para el consumo y para la medicina tradicional. Desafortunadamente, esto no solamente ocurre en China, y conocemos muchos lugares en nuestro continente y en otros continentes donde se consume la vida silvestre de una manera desordenada que puede traernos gravísimas consecuencias como lo estamos sufriendo en este momento. Así que los invito a que visiten nuestras páginas para ser parte de esta lucha. Además de esto, las Naciones Unidas promueve la reducción del riesgo de desastres, al igual que nosotros promovemos lo mismo para los animales en todo el mundo. Y esperamos que este mismo concepto y este mismo abordaje a la reducción de los riesgos nos mantenga a salvo a nosotros y a nuestras mascotas en esta pandemia. Juan Carlos. Muchas gracias, Gerardo. Hola, ¿qué tal, queridos participantes? Muchas gracias por seguir con nosotros y darnos la oportunidad de conversar hoy acerca de un tema que está en boca de todos, nuestras mascotas. Son miembros valiosos de nuestra familia y juegan un papel muy importante como sujetos de afecto y compañía, pues cada vez que jugamos con ellos o realizamos cualquier actividad, tenemos o recibimos una gran influencia de su parte en nuestra salud mental y física. De ahí que sean la motivación central de nuestro webinar. Entrando en materia, quisiera compartir con ustedes los objetivos de esta charla. Primero, trataremos de entender un poco mejor acerca del nuevo coronavirus, sus características y su mecanismo de transmisión. Luego, también intentaremos aclarar algunos aspectos de cómo nos relacionamos con nuestras mascotas, revisando algunos mitos y comentarios sobre reportes científicos acerca de noticias que han aparecido recientemente sobre animales infectados por este virus. Posteriormente, presentaremos una serie de consejos básicos para convivir mejor entre nosotros y con nuestras mascotas. Como lo dije antes, trataremos de entender un poco mejor acerca del nuevo coronavirus, así como sus características y su mecanismo de transmisión. Ya se ha informado bastante, así que no me voy a detener mucho aquí. Solamente quisiera recordar que este es un virus bastante pequeño y pesado para su tamaño, lo que puede producir una neumonía si somos infectados, cuyas consecuencias podrían llegar a ser fatales. Con respecto a su mecanismo de transmisión, fuera de todas las diferentes etapas que tiene que pasar un virus dentro de un huésped, quisiera referirme a las dos formas de contagio de esta enfermedad. La primera, como bien se sabe, es por contacto directo y la segunda por contacto indirecto. El contacto directo se da cuando nos exponemos directamente a fluidos de personas infectadas y el indirecto se presenta cuando estamos a menos de 2 metros de distancia y nos infectamos con gotas de estos fluidos expulsadas al toser y estornudar por la saliva, por secreción nasal o cualquier otra. Y por eso es fundamental que apliquemos el protocolo de tos y estornudo ampliamente difundido y nos alejemos de las aglomeraciones. También estamos expuestos al contacto indirecto cuando tocamos implementos o superficies contaminadas, así como materia fecal, sin usar equipos de protección adecuados ni implementar medidas higiénicas. Por eso es tan importante que rompamos la cadena y evitemos la propagación de este virus. Continuando con esta charla, quisiera tal vez ahora que buscáramos aclarar algo de lo que se comenta Vox Populi. Tanto científicos como autoridades sanitarias han enfatizado en que los ciudadanos podamos diferenciar entre pandemia o infodemia, pues esta última es igual o más peligrosa que la primera, ya que está cargada de noticias falsas. Mucho se ha dicho que la primera, o sea, las pandemias, son la propagación masiva de una enfermedad con distribución mundial. En nuestra historia se han reportado en varias ocasiones. Tenemos registros desde 1320 y más o menos como cada 100 años están pasando situaciones de este tipo. En el caso de la infodemia,
Este es un fenómeno de comunicación social que lamentablemente está siendo alimentado por medio de la difusión en redes sociales y algunos reportajes con informaciones falsas o noticias que son verdades a medias, pero que las maquillan para hacernos creer que son veraces, que son ciertas. La gran saturación mediática a la que estamos expuestos todos los días, sumada a la propensión de los individuos a buscar noticias e informaciones apocalípticas y remedios mágicos, solamente consigue que se distorsione la realidad y se produzcan situaciones que atentan contra la salud humana y la animal. Y eso es muy peligroso. Por eso yo quiero reforzar el mensaje de las autoridades de salud y de las agencias de investigación con respecto a que por favor no crean ni difundan mensajes cuyas fuentes no hayan sido verificadas. ¿Por qué quise parar aquí con este tema o por qué introduje este tema? Porque eso lamentablemente es lo que nos está afectando también en el tema de las mascotas. Hoy precisamente salió publicado y algunos medios noticiosos lo validaron como si fuera cierto, de que los animales callejeros, perros y gatos callejeros, están involucrados en la transmisión de este virus, lo cual no es cierto, como lo vamos a ver más adelante. Por eso es que quise detenerme un par de minutos aquí en el tema de las pandemias y las infodemias. La enfermedad COVID-19 es una enfermedad muy nueva. Los investigadores están haciendo sus estudios, pero estos todavía están en etapas iniciales. Muchos de ustedes ya oyeron de los animales que fueron reportados positivos en China, Bélgica, Estados Unidos. En estos países se enfocaron en hablar de felinos domésticos y cautivos en zoológicos. Mencionaron también algunos perros. Lo que no, digamos, se ha logrado demostrar de estas situaciones, a pesar de haber salido positivos, es que su infección haya sido natural, sino que siempre ha habido un vector humano, o sea, que siempre ha estado un transmisor humano de por medio. Los organismos internacionales han emitido criterios acerca de estos reportes, los que hasta el momento en ningún lugar indican la posibilidad de que nuestras mascotas transmitan el virus que causa el COVID-19. Entre los organismos referentes citamos a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la OIE, que es la Organización Mundial de Salud Animal, así como muchísimas asociaciones de medicina veterinaria y centros de investigación en Bélgica, en China, en la Universidad de Illinois, Cornell, Cambridge, etc. A manera de ejemplo de todos estos estudios y cosas que no se están reportando tan ampliamente, pero que son situaciones probadas científicamente, las autoridades sanitarias de Hong Kong pusieron en cuarentena a los animales que pertenecían a personas diagnosticadas con COVID-19. Solo 2 casos fueron reportados positivos en perros y no mostraron signos de enfermedad durante todo el periodo. Además, el gato que se reportó positivo a coronavirus en Bélgica se cree que pudo haber contraído el virus en marzo de su humano, aclaro, no de su propietario, de su humano, de la persona con quien convivía, quien estaba enfermo de COVID-19, aparentemente luego de haber pasado un tiempo en Italia. Sin embargo, las investigaciones definitivamente no han concluido que el gato padeciera de COVID-19 u otra enfermedad. O sea, simplemente correlacionaron la situación y lo dieron por hecho. Y ese es el peligro de las infodemias. Asimismo pasó con los tigres y leones del zoológico de Nueva York. Ellos no tuvieron contacto con ningún agente externo, sino que con sus manejadores que en su momento fueron asintomáticos, pero que estaban enfermos del COVID-19. Y en el zoológico ningún otro animal de ninguna otra especie presentó ningún cuadro similar. Pareciera que la evidencia nos lleva a lo siguiente, que gatos, hurones, humanos y algunas especies de monos tenemos, según los científicos, un receptor celular que se llama ACE2, que es muy similar entre nosotros. Los virus que producen el COVID-19 utilizan este receptor ACE2 para su ingreso a las células. De esta forma, podemos transmitir el virus a los gatos. Ojo, nosotros podemos transmitir el virus a los gatos. Y estos a su vez a otros felinos. Pero lo más importante es comprender que no existe evidencia de transmisión inversa, es decir, que se transmita del gato al hombre, como tampoco a otros animales, solo entre ellos. Entonces, avanzando con la charla,
Quisiera compartir con ustedes algunos consejos prácticos para convivir mejor y más seguros con nuestras mascotas, ya habiendo entendido un poquito todo lo que se está diciendo, todo lo que ha sido, digámoslo así, probado por las diferentes autoridades científicas y los peligros de las infodemias o de las informaciones manipuladas. Quisiera que nos tomáramos un tiempito para revisar esta diapositiva, ver los tiempos de viabilidad, o sea, de cuánto sobrevive el virus fuera de un huésped en diferentes superficies. Y comprender que dadas las características de este virus, según la superficie donde se haya depositado, es altamente resistente a condiciones ambientales. Pero no debemos temer a esto, más bien debemos de utilizarlo como una herramienta, ya que podemos utilizarla a nuestro favor combinada con protocolos estrictos de desinfección de superficies e higiene personal, lo cual nos permitirá un control más eficiente de este virus y con las menores consecuencias de enfermedad y fatalidad para los nuestros. Por otro lado, se ha dicho mucho, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, infodemia, que el pelaje de perros y gatos podría resultar en ser un foco de retención y de difusión para la propagación del coronavirus. Resulta que investigadores del Hospital Veterinario de la UNAM Banfield indicaron que no es un factor de contagio. Y más bien, los investigadores de este centro indican que el coronavirus no puede adherirse al pelaje de los animales, puesto que los estudios hechos al virus y a la enfermedad demuestran que tiene dificultades para trasladarse y movilizarse en superficies rugosas, como lo es el pelaje de perros y gatos. Por el contrario, este virus se puede adaptar mejor a las superficies lisas y puede contaminarlas de una forma mucho más rápida. Por tanto, necesitamos entender que cada superficie tiene características propias y eso amerita nuestra atención. Podemos definir las superficies y los materiales en dos grandes grupos, aquellos que son porosos y los que no son porosos. En nuestras casas tenemos de todo hay en la casa. Por ejemplo, tenemos pisos, superficies de mesas, tenemos paredes, tenemos muebles que son no porosos, ¿verdad? O sea, que tienen una superficie muy lisa. Pero también tenemos muebles, alfombra, ropa de cama, algunos enseres y algunos juguetes de la mascota, las camitas de los perros, de los gatos, sus cobijitas, que sí son porosos. Por eso, aquí comparto con ustedes una serie de consejos acerca de cómo mantener el ambiente limpio alrededor de nuestras mascotas, así como algunas medidas para su protección y atención en estos tiempos. Con más calma, ustedes pueden revisar en más detalle estas recomendaciones en nuestro Facebook, que se llama Protección Animal Mundial. Pero antes de avanzar, quisiera destacar que así como no debemos aplicar químicos corrosivos o irritantes a nuestra piel, tampoco debemos hacerlo con nuestras mascotas. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la CDC, también de Estados Unidos, que son los que son los referentes por excelencia de lo que son los temas de control de enfermedades y en este caso también de los temas de químicos para desinfección, recomiendan algunos de estos químicos, siendo los más accesibles el cloro doméstico, el agua oxigenada y el alcohol etílico o etanol, que es este alcohol que nosotros usamos para fricciones y que siempre hay en nuestras casas. Asegurémonos de que sea de más de 70 volúmenes para que sea efectivo. También hablan de los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios son fácilmente conseguibles en los agroservicios. Ahí los tienen generalmente en venta para desinfección de lecherías, de granjas de cerdos, de granjas de aves, y simplemente seguimos las instrucciones del fabricante. Pero ojo, como lo acabo de mencionar, no son para usar en la piel o pelo de los animales. La piel de ellos es mucho más sensible que la nuestra y las lesiones que le podemos provocar van desde quemaduras simples, irritaciones en la piel por la acción del químico, hasta úlceras y destrucción de tejido que si se infecta puede llegar a causar la muerte de los animales. Además, quise agregar esta diapositiva que nos trae algunos consejos
en el caso de que haya mascotas conviviendo con pacientes enfermos de COVID-19. Estas recomendaciones o estos consejos fueron provistos por el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal de los Estados Unidos. Y aquí quiero enfatizar los dos últimos puntos. Por favor, que otra persona que conozca las medidas sanitarias sea quien saque a pasear a los animales. Evitemos, por favor, exponer a nuestros vecinos y, más importante, exponer a otros animales a los mitos de que si alguien enfermo paseó a su animal, ese animal puede enfermar a otra persona. Y por favor, que la comida y agua siempre sean frescas y administradas en platos limpios. Recordemos, si yo estoy enfermo o alguien está enfermo y contamina el plato del animal, el plato de la mascota no se va a enfermar ni nos va a transmitir el asunto, pero igual queda un foco infeccioso para que otra persona venga y lo toque eventualmente y pueda contaminarse. Entonces, no es la mascota, no es el animal, pero sí debemos entonces ayudar y mantener sus platos limpios en todo momento. Otra cosa, cada vez que hacemos recomendaciones acerca de la mejor manera de hacer algo, es necesario también subrayar lo que no se debe hacer. Una de las primeras cosas que no debemos hacer es descuidar las otras situaciones epidemiológicas del país. ¿Qué les quiero decir? Estamos tan enfocados en el COVID-19 que se nos olvida que hay que seguir controlando mosquitos, que tenemos siempre la presencia de dengue, de zika, de chikungunya en algunos de nuestros países, y por eso es tan importante que nosotros sepamos mantener un balance en la atención de nuestras emergencias. Fue mencionado antes, pero me gustaría recordarles que la información publicada en redes sociales y en internet, debe ser veraz y que podemos ahí buscar solo lo que sea confirmado y que sea recomendable para nuestros animales. No existen, y aquí enfatizo, no existen remedios ni curas mágicas. No hay gárgaras con cloro, no hay collares de ajo, no hay estas cosas que han salido publicadas que a mí se me para el pelo cada vez que las leo. Solo la tenencia responsable de nuestras mascotas y entender que son seres sintientes, es decir, que sienten y que tienen necesidades específicas que debemos atender, lo que va a evitar que los animales sigan siendo víctimas de esta infodemia y que nosotros podamos seguir conviviendo en armonía con ellos. Por favor, infórmense de fuentes serias y verificables qué es lo mejor para su mascota. Así no los van a arriesgar. He estado viendo que les inventan trajes de protección, les inventan máscaras para evitar que inhalen partículas virales y demás. Ahora, ¿qué es el problema con esto? Los perros y gatos no poseen glándulas sudoríparas como los seres humanos. Ellos regulan su temperatura a través del jadeo y a través de la respiración. Ahí es donde ellos hacen el ingreso de aire más fresco y eliminan a través de este jadeo, de esta respiración, el calor por medio de estas partículas, de estas secreciones normales de saliva o de respiración, etc. Si limitamos esta posibilidad usando bozales que no les permitan abrir la boca, hay bozales que se llaman los bozales de canasta, que el animal puede abrir la boca, puede tomar agua, simplemente que tiene una armazón al frente como una canasta y esto no le permite llegar a morder. Entonces esto sería lo más recomendable. Peor aún, más que no dejarlos abrir la boca, que además de eso le pongamos membranas, le pongamos filtros, le pongamos algún aparato, algún implemento que evite que puedan respirar libremente. Entonces, ¿qué sucede? El animal no puede regular su temperatura, no puede refrescarse y lo que hacemos es que creamos el riesgo para que puedan sofocarse. Y quise usar la palabra creamos el riesgo, les construimos un riesgo más a nuestros animales por desinformación. Esto es especialmente peligroso en nuestros países, porque son tropicales, o aquellos países más al norte o más al sur que por su ciclo estacional, su ciclo climático, están elevando su temperatura, están llegando al verano. Para mayor información, nuevamente, les pido que visiten nuestro Facebook Protección Animal Mundial y así seguir revisando actualizaciones sobre qué hacer para mejor convivir con nuestras mascotas. Además de eso, están las páginas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Salud Animal también, que tienen una serie de consejos y preguntas comunes y respuestas a estas preguntas comunes que pueden informarlos bastante bien. Ustedes se preguntarán, ¿qué debo hacer
ahora que me han dado toda esta información, que me han dicho tantas cosas, crea en esto, crea en lo otro, póngale atención a póngale atención solo a las informaciones reales, veraces, pues mi recomendación es escuchen a los expertos. Sí, nuestras mascotas saben. Si no podemos salir, disfrutemos nuestro tiempo en casa con nuestra familia y con nuestras mascotas. Tomémonos el tiempo para reinventarnos, para construir, crear nuevas actividades en familia con ellos. A ellos, a nuestros perros, a nuestros gatos, enseñémosles nuevas rutinas y trucos. Tenemos una compañera cuyo gato, un Russian Blue, aprendió a jugar fetch. Esto de que le tiramos una bolita, le tiramos un aparatito, va, lo busque y nos lo trae. Y se entretiene horas de horas y por supuesto que su propietaria, su humana, como me gusta decirlo a mí, su humana también pasa muchísimo rato entretenida, olvidándose por un rato de esta pandemia, de esta situación, de este encierro, y le permite no solamente tener una mejor salud mental, sino que al animal también le permite liberar esa energía y desestresarse. Por lo tanto, acariciemos y juguemos más con nuestras mascotas. Eso nos va a permitir alcanzar mejores niveles de salud mental y física, tanto para ellos como para nosotros. Señoras y señores, reflexionemos. El futuro es una oportunidad. Esta pandemia es una oportunidad. Podemos redirigir nuestras energías y pensamientos. Mejoremos, por favor, la forma en que estamos haciendo las cosas y aprovechemos este momento para cambiar de una vez por todas lo que no nos está funcionando. Gerardo. Gracias. Pero imagínense ustedes si esta pandemia nos tomó por sorpresa, muchos de nosotros, imagínense qué pasaría si todavía se aunase una emergencia de cualquier origen. Imagínense una inundación, un huracán, una erupción volcánica, un terremoto. Sé que suena muy negativo, pero no está fuera de la realidad. ¿Y qué pasaría con nuestras mascotas entonces? En este momento, ustedes tal vez se dieron cuenta que varias islas del Pacífico, como Vanuatu, Fiji, etcétera, fueron golpeadas muy fuertemente por tifones. En estos días la gente ha tenido que juntarse en los refugios de emergencia con la dificultad o el riesgo exacerbado de la infección del coronavirus. Así que pensemos un poco en qué hacer con nuestros animales si algo así pasara. Primero, para empezar, la salud animal de base es vital para poder afrontar cualquier emergencia extra. Y con eso me refiero a si sus mascotas tienen las vacunas al día y en general su salud es buena. Y lo segundo, y muy importante, que ojalá se queden con esto ustedes al final de esta actividad, es hacer un plan familiar. Es mejor un plan familiar más o menos que ningún plan familiar. Y esto significa que ustedes tienen que juntarse en familia y definir cuáles son las salidas de emergencia, quién se va a llevar a la mascota, quién es responsable por eso, porque en momentos de dificultad se nos olvidan las cosas. Y preparar alimentos y medicinas esenciales para unos 15 días. Ojalá una jaula de transporte y el mismo juego que Juan Carlos mencionaba antes puede servir para acostumbrar a nuestras mascotas a entrar y estar tranquilos, como un lugar tranquilo, las jaulas de mascotas, tener los registros veterinarios a mano y ojalá un teléfono de emergencia en la identificación de su mascota. Y finalmente, ¿qué hacer en el peor de los casos si el propietario se enferma? ¿Quién va a encargarse de nuestros animales si nos enfermamos? Y para terminar, quisiera comentarles en la siguiente diapositiva, ¿sí? Algo que sí sabemos. Sabemos que la cuarentena va a pasar algún día. Eso esperamos todos. Y sabemos que nuestros animales se han vuelto una perfecta compañía para estar con nosotros. Muchas veces aquellos que podemos hacer teletrabajo nos encontramos con
que los perros y los gatos se toman grandes siestas enfrente de nosotros, así que es genial como compañía. Pero va a pasar esta cuarentena y nos preocupa qué va a pasar cuando volvamos a trabajar, porque nuestros animales se han estado acostumbrando muchísimo a estar con nosotros las 24 horas del día y necesitamos pensar en cómo se van a adaptar de nuevo a la realidad cuando volvamos a trabajar. El problema es que ellos se van a sentir de nuevo solos y ahí se empiezan a confundir y a angustiar. Como ven, por ejemplo, aquí, este es Frankie. Frankie está feliz con nosotros porque pasa muchísimo tiempo. Lo malo es que Frankie se ha vuelto muy chineado y para que se acostumbre a esto tenemos que trabajarlo un poco. ¿Cuáles son los síntomas de animales confundidos y angustiados? Pueden empezar a temblar, a babear, pueden empezar a ladrar muchísimo, a aullar, pueden empezar a molestar a los vecinos en esas circunstancias y llega el momento en que empiezan a destruirlo todo, los muebles, etcétera, a rascar las puertas, simplemente porque están de nuevo solos, cuando antes eso era lo normal. Para que la separación temporal sea menos traumática, el dueño puede perfectamente empezar a dejarlo en alguna habitación 1 o 2 horas solos, con juguetes o con cualquier cosa que los entretenga, para que se vayan acostumbrando al tiempo en que sus dueños o sus humanos, como dice Juan Carlos, se iban a trabajar y los niños se iban a la escuela. Y finalmente, cuando termine la cuarentena y se queden solos, tal vez algún regalito, tal vez algún juguete o algo que morder y jugar para hacerles fácil la transición. Eso sería de parte de nosotros. Recuerden entonces que la reducción del riesgo es una forma de vida y que ahora tal vez tuvimos un recordatorio muy duro. Y para poder asegurar la continuidad de nuestras vidas y la de nuestras mascotas, es importante planificarlos. Muchísimas gracias. Vamos a tener, por cierto, un periodo de preguntas y respuestas. Están invitados a hacerlas ya sea en vivo o por escrito a partir de este momento. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Murillo y Gerardo Huertas. Ya hemos recibido algunas preguntas a través del Q&A que tenemos aquí en el chat. Así que tenemos una pregunta por parte de Sara Morales Gallego, que pregunta, ¿qué síntomas son los que se presentan en un gato con COVID-19? ¿Cómo se debe tratar a un gato con síntomas de COVID-19? ¿En qué casos debería ser tratado por un veterinario? ¿Qué debería esperar del tratamiento de un veterinario? ¿Y las vacunas que se les colocan periódicamente los protegen de alguna forma? Son varias preguntas, de hecho. Bueno, yo creo que la respuesta a la primera contesta todas las demás. Los gatos no padecen de COVID-19. ¿Verdad? Como tal, eso ya se ha dicho, ellos se infectan del coronavirus, pueden desarrollar algún tipo de sintomatología respiratoria, pero el desenlace no es como el COVID-19 en humanos. Simplemente que el animal es sometido a tratamiento sintomático en el momento en que cualquier persona que tenga su animal, que tenga su gato y encuentre cualquier sintomatología respiratoria o digestiva, debe llevarlo de inmediato a ser revisado por el médico veterinario. Entonces, entendamos muy importante que es una enfermedad que es autolimitante. En estos gatos todos se han reportado que han sobrevivido, si se les da el tiempo suficiente y la atención respectiva, todos han sobrevivido a la infección por coronavirus, pero el gato tiene su propio coronavirus que le produce un problema totalmente distinto. Le produce la peritonitis infecciosa felina. Y no hay vacuna contra coronavirus en gatos. No hay vacuna. Las vacunas que hay para gatos son las vacunas contra leucemia, contra rinotraqueitis, clamidia, etcétera, que su veterinario sabrá perfectamente en qué momento y de qué forma administrarla. Ahora,
entendamos también, por favor, que lo que se espera del tratamiento es lo que acabo de mencionar y recalco. Uno, que el animal va a sobrevivir, el animal nada más necesita apoyo, que no se infecta no se enferma, perdón, igual que nosotros de COVID-19 y que no es transmisor al humano. Ok, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta que nos llega de Adriana Sánchez. Quiere saber cuál sería la recomendación para poder manejar el tema y evitar el abandono masivo una vez que se sepa que es una antropozoonosis declarada. Bueno, como lo acabamos de mencionar, no puede ser, es una antropozoonosis, sí, porque es el humano el que le pasa el virus, puede infectar a su gato. Pero entonces, ¿por qué vamos a abandonar al gato o al perro si es el humano el que se lo transmite? No podemos andar abandonando gente, ya bastantes problemas tenemos con esa situación, es un problema social seriosísimo alrededor del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es parar la infodemia y empezar a revisar solo la información seria, dejar de circular, por mejor intencionados que seamos, dejar de circular estos memes, dejar de circular estos comunicados de que me parece que pasó, no sé si será cierto, pero porque eso lo único que hace es sembrar dudas en la gente y recurren al escenario apocalíptico y dicen, bueno, entonces aquí lo mejor es abandonarlo o peor aún, asesinarlo de las formas más atroces que ustedes se puedan imaginar. Entonces, por favor, empecemos por revisar solo información cierta de sitios ciertos. Como lo mencionamos hace un rato, vayan por favor a sus servicios de salud oficiales, vayan a las páginas de preguntas y respuestas del Centro de Control de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial de Salud Animal. Ok, creo que esta pregunta va más orientado a Gerardo, que nos llega de Silvia Osinaga. Dice, buen día, para elaborar un plan familiar, ¿habría un formato sencillo? Claro, todas las defensas civiles de todos los países, de todo el mundo, tienen en sus páginas web, tienen formatos para hacer planes familiares. Y si no los encontrara, siéntese con su familia, con toda su familia y con un pedazo de papel, ojalá con su mascota también, y imagínense un escenario en el cual tienen que evacuar rápidamente de sus casas, que no se pueden quedar. Pueden imaginarse que pueden evacuar con su mascota o que tienen que dejarla atrás porque no es posible llevarlas con ustedes. La idea es que su mascota y ustedes estén listos en evacuar juntos. Por eso hablé de acostumbrarlas a que se sepan entrar en las jaulas de transporte y se sientan tranquilas allí. Y si no es el caso, si tienen que dejarlas en sus casas, entonces dejar un anuncio en la ventana diciendo que hay un animal ahí adentro y que necesita ser atendido. Por supuesto, eso incluye la comida, el agua para un buen tiempo, para poder darle tiempo a sus dueños a volver. Pero todo esto se puede hacer perfectamente como un juego con los niños y con los adultos en la familia y distribuirse las responsabilidades. ¿Quién tiene las llaves de los autos? ¿Quién cierra? ¿Quién abre? ¿Cuál es la salida de emergencia? ¿Dónde se van a juntar en caso, por ejemplo, de un temblor fuera de la casa, en un lugar seguro? Todas estas cosas se pueden ir preparando, como les decía, es mejor empezar a hacer un plan e irlo mejorando que esperarse a tener el formato perfecto. Y quién se hace responsable en casos en los cuales estamos confundidos y con miedo y queremos salir corriendo. ¿Quién se hace responsable de llevarse a Frankie, en mi caso? Es muy importante porque pues, después es muy tarde y lo único que podemos hacer es lamentarlo. Ok, muchas gracias.
En la parte derecha de sus pantallas pueden levantarse la mano algunos que quieren hacer alguna pregunta en caso que el tiempo da. Nos llega la pregunta de Gabriela Dascal. Si podrían repetir el concepto del receptor AC2 y su implicancia con la posible transmisión del humano al felino, pero no su caso inverso. Sí, lo que algunos investigadores, tanto de Estados Unidos como de China, de la Universidad de Cambridge también, lo que han encontrado es que el receptor ACE2, o sea, la enzima 2 convertidora de angiotensina, que es una enzima normal en nuestro organismo, que funciona en los procesos de la conversión renina-angiotensina-aldosterona, que son los que regulan la presión arterial, la función de riñones y demás. Estas enzimas tienen receptores, digámoslo así, en su superficie tienen como si fuera el enchufe y el tomacorriente, ¿verdad? Entonces tienen un receptor que permite adherirse a otras estructuras y por eso hace su función, ¿verdad? En ciertos epitelios y demás del organismo. El caso de los virus, coronavirus, su superficie es similar, tiene receptores similares en forma, entonces pueden aprovecharse de la superficie de estas enzimas para pegarse y entonces disfrazados con la enzima pueden colonizar, pueden inocularse y colonizar al huésped. Entonces a eso se refiere. Entonces el virus tiene su superficie, partes similares a la superficie, a partes de la superficie de la enzima. El virus se aprovecha de esta similaridad, perdón que sea tan redundante, y por ahí se disfraza y penetra en las células del huésped. Ahí coloniza, se replica y produce la enfermedad, en el caso de los humanos. ¿Qué sucede? Los gatos, hurones, otros monos, tienen también la enzima ACE2 muy similar en su superficie. Entonces, puede llegar a adherirse el virus, pero por particularidades de especie, no llega a desarrollar la enfermedad ahí. Entonces, si recordamos un poquito aquel esquema que habíamos visto, que tiene que tener varios pasos dentro de huéspedes y huéspedes intermediarios para poderse volver infectivo, o sea, para poder ser peligroso, resulta que cuando llega a estos animales, ellos cumplen esa parte del ciclo, pero no sirven para continuar la cadena. Entonces, a eso se refiere con que no hay infección inversa. O sea, podemos contaminarlos nosotros a ellos, pero de ahí no se pasa a otros animales, a menos de que sean otros animales de su misma especie, pero igual no llega a desarrollar la enfermedad como en el caso de los humanos. A eso es a lo que me refería. Espero que haya quedado claro. Ok, muchas gracias. También nos llega la siguiente pregunta. ¿Sobre qué medidas se debería tomar luego de pasar la cuarentena en cuanto a la contratación de servicios de paseo de perritos? Esa supongo que es para... Juan Carlos, creo que está en silencio. Perdón, decía Adelante. que creo que esta pregunta es para mí también. Bueno, cualquier programa, cualquier servicio es exactamente igual que otro. Tiene que adherirse estrictamente a los protocolos sanitarios. El hecho de que yo quiera volver a llevar a pasear los perros, si yo estoy juntando los perros unos con otros, si bien estos perros no me van a transmitir el virus, pero pueden ser esporádicamente, y no me estoy contradiciendo con lo que expuse, pueden ser esporádicamente transmisores, o peor aún, la persona que va de una casa a otra es la que puede convertirse en portadora, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Entonces, si vamos a volver a contratar los servicios, por favor, al igual que con todos los demás servicios y bienes que adquirimos y que normalmente son parte de nuestra economía, por favor, cuando las autoridades sanitarias digan que ya es seguro hacerlo. Ahora, si necesitamos pedirle a alguien que nos haga el favor de sacar a pasear a nuestros animales, no es conveniente que en este momento lo hagamos masivamente.
O sea que el servicio de paseo múltiple del animal, aunque para el animal sea muy bueno socializarse con otros perros, ir con sus amigos al parque para perros y correr ahí, salir ahí, jugar ahí y después volverse a su casa con el resto de sus amigos y que lo vayan dejando en su casa, no es conveniente hacerlo masivamente porque esta persona estaría en contacto con estos propietarios. Entonces, por favor, el distanciamiento social es clave, es fundamental. Entonces, suspendamos el servicio y volvámoslo a contratar hasta que las autoridades sanitarias del país digan que ya es seguro retomar las actividades con toda normalidad. Ok, veo que hay varias preguntas sobre los links de lo que se han hablado o para poner nuevamente algunas dispositivas que han presentado. Solo para mencionar de que este webinar va a estar colocado en YouTube a través del canal de UNDRR Las Américas, donde lo pueden ver desde ahí en cualquier momento. Y también, como fue mencionado al inicio, está lo de la página de Facebook de Protección Animal Mundial, a donde también hay una serie de información y que ustedes también tienen links a través de su página web con preguntas frecuentes, ¿cierto? Es así. Excelente. Ok, entonces, porque hay varias preguntas y creo que el tiempo no va a dar para todos. Ahora, tenemos otra pregunta aquí, sin nombre, preguntando si un médico veterinario, ¿cómo podría diagnosticar que una mascota podría ser SARS-CoV-2, o sea, COVID-19 positivo, dada la dificultad de obtener el test? ¿Existe algún protocolo? Bueno, en ese caso habría que ser un PCR. El PCR es el análisis de reacción de cadena de polimerasa. Eso pues tomará la muestra respectiva, sea sangre o secreciones, y tiene que ahí solicitar, yo no soy virólogo, pero sí tiene que solicitar entonces la asesoría de cómo tiene que manejar la muestra y enviarla a los laboratorios. En este momento Costa Rica utiliza servicios laboratoriales externos, hasta donde tengo entendido, y los mandamos a Estados Unidos para que se haga el PCR, a nivel de salud animal me estoy refiriendo. Sino también se puede utilizar el servicio de salud social, de salud pública, si existiera convenio en su país, para realizar los estudios de PCR para determinar la positividad o negatividad de este virus en nuestras mascotas. Ok, muchas gracias. Adriana Sánchez está solicitando si podrían, por favor, hablar un poco más de los protocolos de protección para veterinarios. Claro. Al igual que con cualquier otro profesional de la salud, recordemos que nosotros los médicos veterinarios, si estamos atendiendo público, necesitamos limitar el acceso a nuestro consultorio o si estamos trabajando a nivel de finca, la distancia requerida de más de 2 metros, por favor. Nos pueden hablar perfectamente y nosotros con la distancia social, además del protocolo de higiene y desinfección personal, el lavado de manos, si estuvimos bastante expuestos a secreciones, pues el bañarnos nuevamente, evitar tocarnos ojos, nariz y boca, usar los implementos de seguridad, los equipos de protección personal, que serían protección ocular con anteojos de seguridad, mascarillas N95 o FPP3, ¿verdad? Son las requeridas. Cualquier otra mascarilla, las mascarillas de papel nos van a dar una sensación de falsa seguridad. ¿Por qué? Porque imagínense, es como querer atajar arena con una red de fútbol. El virus es muy pequeño y el poro de las máscaras de papel o de tela es muy grande. Entonces el virus se va a meter por ahí. Esto para lo único que va a servir es para controlar un poquito o para atajar la saliva o la secreción nasal que pueda venir en el aire. Pero la partícula viral va a seguir igual. En el momento en que nosotros estemos respirando detrás de una máscara que no sea la adecuada, que no sea para filtrar este tipo de partículas, entonces lo que vamos a hacer es una turbulencia entre la máscara, nuestra nariz y nuestra boca y vamos a asimilar, a inhalar las partículas virales. Entonces, muy importante que utilicemos la protección ocular, la protección facial necesaria y
y respectiva, por favor, como lo acabo de decir, mascarillas FPP3, filtros clase 3 o mascarillas N95. Menciono los 3 tipos no porque sean máscaras diferentes, sino porque es como se les conoce o según la clasificación, si es en Europa o en Estados Unidos o en América, entonces así es como las clasifican. Clase 3, FPP3 o N95. Ahora, trabajar con guantes, cada paciente se trabaja con guantes y cambiamos los guantes y los equipos de protección, los delantales, etcétera, entre paciente y paciente. Se desecha lo que es desechable y se desinfectará apropiadamente lo que tiene que desinfectarse. Y qué bueno que hablo ahora de desinfección. Algo que no mencioné en la charla es que no es agregar el desinfectante y quitarlo de inmediato. Necesitamos darle un tiempo de acción, los cuales van entre 5 y 10 minutos, algunos de hasta 15 minutos. Eso lo podrán verificar, como lo dije, en la página de la Agencia de Protección Ambiental, donde dice desinfectantes coronavirus o desinfectantes COVID-19. Es muy fácil de entrar ahí a la página de EPA, se busca la información y ahí le dice, para tal desinfectante, este es el tiempo de permanencia. Y así podemos, pues, los médicos veterinarios tener mejores atenciones, más seguras. Y eso sí, tampoco debemos, si trabajamos en la clínica, no debemos tener la sala recargada, por favor. Si no podemos mantener a la gente a 2 metros de distancia y estar desinfectando cada vez que entra un nuevo cliente, pedirles que por favor, por efectos de la situación, esperen fuera del establecimiento y vayan entrando a una distancia de 2 metros entre propietarios y entre uno y otro propietario con sus respectivas mascotas, y así, conforme van entrando, vamos trabajando con cada uno de ellos. Ahora, si estamos hablando de campo, pues ya lo dije, botas, chalecos, botas, delantales, guantes, protección facial, protección ocular. Nos quitamos todo, desechamos lo que es desechable y llevamos a lavado y desinfección adecuada lo que tenga que lavarse. Eso sería. Ok, muchas gracias. Jaime Grijalva pregunta, ¿qué opinan sobre iniciar un sistema de vigilancia epidemiológico activa del SARS-CoV-2 en animales de compañía? Bueno, eso es algo que se ha venido discutiendo y de hecho yo he conversado con virólogos y he conversado con infectólogos, tanto humanos como veterinarios. Y al igual que en humanos, no es que sea inviable, sino que necesitaríamos manejarlo casi que de una forma reactiva. El hacerlo de forma preventiva es demasiado caro y el hecho de que yo en este momento detecte un paciente posiblemente infectado o que compruebe que está infectado, o perdón, que compruebe que no está infectado, no quiere decir que no se va a infectar en las próximas horas o días. Entonces, tendría que estar repitiendo en el mismo paciente o en el mismo sujeto varias veces las pruebas de vigilancia activa. Por eso es que se recurre a hacer vigilancia pasiva. Y si hay casos, pues reportarlos y hacer toda la implementación del análisis epidemiológico e infectológico, que es estudiar el caso, estudiar el perifoco, o sea, otros seres, otros individuos con los que haya estado en contacto inmediato y ampliar ese rango. ¿Por qué? Porque sabemos que un paciente infectado infecta a un número X de otros individuos y estos a su vez siguen infectando más gente en una proyección exponencial. Entonces, eso es lo que se llama en epidemiología el tema de los focos, perifoco, ortofoco, metafoco, etcétera, ¿verdad? Según el rango que vamos abriendo los anillos. Y eso es lo que se hace. Entonces, una vigilancia activa nos da el problema de que no podemos descartar un individuo porque nos salió negativo ahora y luego podría resultar infectado. Entonces, lo que hacemos es controlar pasivamente y establecer pues el tratamiento de cohorte, que es, perdón, no es establecer un tratamiento de cohorte, que es hacerlo así, parejo por todos, sino simplemente por caso reportado y haciendo todo este análisis epidemiológico a su alrededor. Ok, la siguiente llega de Araceli. Dice que tristemente nuestra sociedad no lee.
Por eso me gustaría saber si tienen infografías respecto al tema tratado para difundirlo, ya que se está dando el abandono de mascotas y sacrificar a los callejeros, porque supuestamente su pelaje funciona como vector, aunque sabemos que no es verdad. Nuestra organización está desarrollando materiales a ese respecto. Como dije, les invito a que visiten el Facebook. Estamos continuamente desarrollando materiales de aviso, de información. Y sí, tiene razón la persona que hace la consulta. No estamos acostumbrados a leer, por eso muchos de nuestros materiales son infográficos, porque lo que necesitamos tanto para los temas de gestión y reducción de riesgos a nivel pecuario y a nivel de animales de compañía, lo que buscan es mostrarle a la gente las acciones sin necesidad de que tengan que detenerse tanto a leer por ese mal hábito que tenemos los seres humanos de no leer. Entonces, repito, Facebook Protección Animal Mundial para que estén revisando las actualizaciones sobre materiales y consejos. Ok. De Verónica del Pilar Artola. Pregunta o dice, buenos días, ¿hay alguna información sobre la transmisión o riesgos en animales de granja, aves, vacas, caballos, etcétera? Bueno, hasta donde he investigado, no existe evidencia de que ningún otro animal, más allá de nuestras mascotas, haya sido pues infectado con este virus, con el SARS-CoV-2, que produce en los humanos el COVID-19, en los humanos. Y en aquellos animales que se han visto infectados, lo que se ha estudiado es que no hay transmisión inversa, o sea que no se lo transmiten al humano. Así que debo contestar que hasta donde he revisado, he consultado bastante, no. Ok. Janina pregunta, dice, bueno, primero dice, desde ya muchísimas gracias por el webinar. Es interesantísimo y nos aporta mucha información y claridad al tema. Me llegó la información, entre paréntesis, respecto del mineral Miracle Supplement. Quisiera saber cuáles son los fundamentos que puedo dar a los efectos, que puede dar a los efectos de concientizar y desalentar el consumo de esta solución, esperando que cure o prevenga el COVID-19. Muchas gracias. Juan Carlos, si pudiera agregar ahí, las personas que no conocen el Mineral Miracle, como se llame esta cosa, es como una combinación de hipoclorito de sodio con cítricos. Sí, eso es lo que les iba a decir, Melania, muchas gracias. Lo que les iba a decir es que esta solución, si en alguna forma creen que va a prevenirles el coronavirus, lo que van a hacer más bien es darse una clase de irritación cáustica, o sea, una quemadura química en sus vías orales y respiratorias, sus vías, su boca, su nariz, su faringe. Es muy peligroso el utilizar eso y lo peor es que lo están usando en perros. Yo cuando detallé el no usar ciertos químicos en los animales, este estaba incluido. Lo que pasa es que me rehusé a utilizar los nombres o los mitos para evitar que se tergiversara, ¿verdad? En la charla. No me gusta usar esos ejemplos de decir no usen esto ni lo otro porque la gente al final cree que sí hay que usarlo y no, no es así. Ese precisamente es uno de los grandes ejemplos de que cuando ustedes utilizan estas famosas soluciones hechizas, estas combinaciones que a alguien se le ocurrió decir o que alguien porque es líder de opinión en su campo se le ocurrió inventar y entonces ya empezamos a decir una verdad a medias. Lo que estamos haciendo es contribuyendo a la infodemia. Por favor, si no está, y tengo que ser claro y enfático, y perdón el tono por si parece que soy grosero, pero por favor, solamente refirámonos a los consejos y recomendaciones que las autoridades de salud del país están ofreciendo. Además de eso, podemos y debemos consultar Organización Mundial de Salud, Organización de Salud Animal y el CDC.
ellos son los que tienen la recomendación con la investigación de punta más nueva y más actualizada sobre qué debemos hacer. El COVID-19 como enfermedad se evita si no tenemos contacto con el virus, que se llama SARS-CoV-2, como lo acaban de apuntar. Y la forma de no tener contacto con el virus no es quemándonos nuestra boca y nuestras vías respiratorias, es practicando el aislamiento social, es respetando la cuarentena y es cumpliendo con los protocolos y desinfección personal como está recomendado oficialmente. Ok, y una última pregunta que tenemos aquí por parte de Sandra Hernández. Dice, hola, quisiera saber si la World Animal Protection va a participar de alguna forma como coordinador de un plan de contingencia con dependencias de México y o América Latina para el tema de COVID-19. Y en dónde podríamos ver las acciones para que podamos participar. Creo que Gerardo nos puede ayudar con esto. Sí, Gerardo está en silencio sobre el tema de coordinación de planes de contingencia. Sí, claro, con Adelante. mucho gusto. Tenemos muchos años de buena historia de cooperación con las autoridades de defensa civil de México y estamos en contacto no solamente con ellos, sino también con la Asociación de Escuelas de Veterinaria de México y por ende con la Asociación de Escuelas de Veterinarias de Latinoamérica. Creo que la información los profesionales en veterinaria lo tienen, hay epidemiólogos de mucha fama que están detrás de esto, pero Melania Gamboa, que es la encargada del programa específico de animales, de perros en comunidades y en general del bienestar de los animales domésticos, está lista para cuando se necesite organizar algo más. Creo que Melania tal vez puede comentarles un poco más, pero en resumen, la asistencia técnica y la comunicación está en vivo en este momento. Sí, ahí Muchas sí gracias. podría agregar tal vez que, como les ha mencionado Juan Carlos y Gerardo, estén fijándose en nuestras redes sociales y la página web. Ya puse toda esa información en el chat para que la puedan buscar ahí. Estaríamos actualizando la información conforme salga. Como ustedes saben, esto es un virus muy nuevo y vamos aprendiendo cosas todos los días. Entonces, conforme vaya saliendo información nueva que no teníamos, así lo vamos a ir incluyendo dentro de nuestras preguntas frecuentes y a través de los posteos en redes sociales. Bueno, gracias por eso. Entonces, simplemente recordarles, como ya han dicho, a través de la página web de Protección Animal Mundial y el Facebook, también hay mucha información, también espacio para preguntas y respuestas. Este webinar en sí va a estar colocado en YouTube en algunos días, el canal de UNDR Las Américas. Por parte de nosotros, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, queremos agradecer a todos los participantes el día de hoy, pero un agradecimiento en especial a los estimados colegas de Protección Animal Mundial, Gerardo, Juan Carlos, Melania, por este excelente y muy informativa charla el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Buenos días. Buenos días.